amigas de Retos Femeninos. Yo soy Julieta Lujambio y bueno, pues este día especial en que recordamos a nuestros muertos, estas fechas, yo les quiero compartir pues algunas cosas. En primer lugar, lo que a mí me ha funcionado acompañando a gente a bien morir, familiares míos y otras personas a las que he tenido el privilegio de estar con ellas en los últimos momentos o en las semanas o en los meses previos. Y por otro lado también les quiero compartir mi ofrenda. Este es otro tema, es un poco pues folclórico o cultural o como le quieran llamar, pero desde hace unos años para acá me ha dado en poner ofrendas porque se me hace muy lindo recordar a nuestros muertos con lo que les gustaba y sobre todo con ese amor y ese cariño con el que pues vivieron con nosotros experiencias comunes y que tienen que ver no solamente con la gente que conocimos, sino también con nuestros ancestros, o con gente muy querida y muy cercana, que pueden ser primos, amigos, tíos, hermanos, etcétera. Y es muy lindo ponerlos en la ofrenda. Y a mí me da muchísimo gusto que este año, en esta época, pues no solo los niños salieron a pedir Halloween o la calaverita, sino también recordaron y pusieron en muchas de sus casas una ofrenda. Entonces vamos a ir viendo imágenes de lo que yo puse y de algo de lo que yo he investigado acerca de lo que es la ofrenda, que viene pues desde nuestros pueblos originarios, nuestros ancestros, ponían sus ofrendas con una serie de elementos, así es de que por lo menos tiene unos 500 años o mucho más. Y ofrendar es pues estar cerca de nuestros muertos para dialogar, o al menos esa es la creencia, con su recuerdo, con su vida, y también es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria. Y es un ritual colorido, donde el individuo y la comunidad están representados con lo que ofrecen, con lo que se llama como la dádiva, que es un acto pues muy de adentro del corazón. Yo diría que es hasta un acto sagrado, pero también puede ser profano, puede ser público sin necesidad de vincularlo a una religiosidad. La tradición popular es esta mezcla, es esta simbiosis de la devoción sagrada y por supuesto también de lo que llamamos la práctica profana. Y ofrendar en el Día de Muertos, como hoy, pues es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua. Si son adultos a los que se recuerda el día de mañana, pues también ofrendar vino, sobre todo si les gustaba beber. Ofrendar también es, como decía, es estar cerca del corazón de los que se han ido para dialogar con ellos, para dialogar, pues no con ellos, sino con su recuerdo, con su vida, con lo que dejaron en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Es el reencuentro con este ritual que, como decíamos, convoca a la memoria. Y sí, es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas cosas como flores, ceras, ¿no? Las velas, las veladoras, y los indígenas que ya venían practicando esto, pues agregaron a esta tradición pues algo de lo que ya habían ellos puesto, como el saumerio con su copal, la comida, la flor de cempasúchil, y la ofrenda tal y como la conocemos hoy también es un reflejo del sincretismo del viejo y del nuevo mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles. Y aquí también podemos poner fragancias que nacen de las flores o también del incienso, como decía, del copal. Y debe tener varios elementos esenciales esta ofrenda. Y bueno, si falta alguno de ellos, pues no se pierde el encanto y no se pierde todo este recuerdo y la espiritualidad que rodea algo que ya es patrimonio de nosotros, los mexicanos. A mí me encanta de verdad las ofrendas. Y bueno, les voy a mencionar algunos de los elementos que cada uno de ellos encierra, por supuesto, su propia tradición, su propio misticismo, como por ejemplo el agua.
Yo puse unos jarritos que tienen agua. El agua es la fuente de la vida y se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de lo que puede ser un largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. Dicen que vienen a probarlo, entonces hay que ponerle cosas que les gustan. En algunas culturas simboliza la pureza del alma, el agua. Después también se le puede poner la sal. Yo le puse en un pequeño platito de barro. El elemento de la sal significa la purificación y sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. También yo puse veladoras. Fíjense que encontré unas que son con pila y la verdad es que parecen de cera, parecen de verdad súper reales. Se pueden poner las velas, estas que les digo, o veladoras, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo si se descuida uno, si hay niños por ahí o perritos que las vayan a tirar y que por ahí se pueda quemar. Los antiguos mexicanos, de hecho, utilizaban rajas de ocote y en la actualidad se usa el cirio también en sus diferentes formas, en velas, en veladoras, en ceras. Y la flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Y se supone que es guía, que con su flama titilante, que hace así, es para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia y que se tiene que poner, por supuesto, ahí en la ofrenda. Entonces, yo puse según el número de los difuntos que yo quise recordar y luego puse otras por ahí arriba para que también sirvieran como de adorno. Entonces, la luz es de verdad muy, muy importante. Ya les digo, hay muchas maneras de poner. También el copal, ya lo mencionábamos, o el incienso. Este era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles, el incienso. El copal en los saumerios, ese sí se conocía. Ese elemento que sublima la oración o la alabanza es una fragancia de reverberancia y se utiliza para limpiar también al lugar de los malos espíritus. Y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. No se nos vaya a colar por ahí algún fantasmita o o el ánima de alguien que no queremos que esté ahí. Bueno, todas estas son creencias y son parte, como decía, del misticismo. Y también que no falten las flores, son símbolo de la festividad por sus colores, por sus estelas aromáticas, adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta. También se puede poner el alelí y las nubecitas, esas florecitas chiquititas, que no falten, y su color blanco significa pureza y ternura, y también acompañan las ánimas de los niños. En muchos lugares de nuestro país, en México, se acostumbra a poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del camposanto a la ofrenda y viceversa. La flor, esta color amarillo fuerte o también naranja, del cempasúchil se deshoja y también puede servir como ese camino de color y olor, porque tiene mucho olor que trazan las rutas a las ánimas. Yo las puse no en forma de pétalo, bueno, no las deshojé y no puse los pétalos, sino lo puse como caminito en maceta. Y son muy baratas en esta época, por cierto. Los indígenas creían que la cempasúchil, esta flor, era una planta curativa, pero ahora solo sirve para adornar los altares y las tumbas de los difuntos. Por esta razón se dice que a lo largo del tiempo la flor fue perdiendo sus poderes curativos. Flor de cempasúchil significa en náhuatl 20 flor, efeméride de la muerte. Hay gente, yo puse estos rebozos, pero hay gente que pone petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de la cama, también el de mesa o el de mortaja. Y en este particular día funciona para que las ánimas descansen
así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. Luego no tenía un petate, pues puse, ya les digo, y aparte le da mucho color estos rebozos. Y luego el perrito, se llama Iscuintle, lo que no debe faltar a los altares. Para niños es el perrito en juguete para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito Iscuintle, yo tengo este, como les muestro, adornado, pintado a mano, es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río. El Chiconahuapan, que es el último paso para llegar a lo que los indígenas de los pueblos originarios creían que era el Mictlán. Así como los católicos es el cielo, para los budistas es el nirvana, etcétera, pues para los aztecas era el Mictlán. Y se supone que las ánimas debían ir pasando algunas pruebas, los perritos los acompañaban para llegar finalmente a este lugar de reposo y de descanso eterno. También se puede poner pan. El ofrecimiento fraternal es el pan y la iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo. Pero bueno, esto no tiene que ver mucho con la religión católica, judía, budista, maometana, etcétera. Es más bien, como les decía, una tradición cultural indígena. Pero bueno, el pan puede ser elaborado de diferentes formas y existe el pan de muerto y es uno de los elementos más preciados en el altar. Y también hay gente que pone el gollete y las cañas que se relacionan con el zompantli. Zompantli, lugar de los muertos para los antiguos aztecas o nahuas. Los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña. Los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas, las varas, donde se ensartaban. Yo más bien puse ahí un elote, un maíz. Y bueno, algo que es mucho más actual y moderno es el retrato. El retrato del recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo para dar a entender que al ser querido se le puede ver, pero que ya no existe. Yo lo puse a la vista de todo el mundo, o sea, mis abuelos, mis abuelos, a mi papi, a mi hermano. Y bueno, hasta aquí la ofrenda. Es una bella tradición, ¿no les parece? Y a los niños les encanta, y es muy colorido, y bueno, sobre todo es recordar a nuestros muertos, tener un diálogo con su recuerdo, no con ellos, sino con su recuerdo. Y acuérdense que si nosotros los recordamos con cariño y los ponemos aquí en nuestro corazón, pues nunca se irán del todo. Mi papi decía, el día que no me recuerden, ese día realmente me voy a morir. Y es un poco también esta filosofía de la película Coco, que tanto les gusta a los niños. A mí me gusta muchísimo, lo he visto como 3 veces y cada vez le encuentro más significado. Y bueno, la otra parte que yo les mencionaba al principio de esta sesión es que me ha tocado acompañar pues a mucha gente en la última etapa de su vida. Yo quiero recordarles que todos estamos a la misma distancia de la muerte. Mentira de que unos se van a ir primero que otros o unos nos vamos a ir antes que otros. Me ha tocado acompañar gente joven. Bueno, mi hermano menor, que murió a los 32 años, pero también a otras personas mucho más jóvenes que yo. Todos estamos a la misma distancia de la muerte. Entonces hay cosas que yo quisiera mencionar. Es muy bonito acompañar si se tiene como el sentido de ese acompañamiento. Acompañarlos con amor. Claro que causa dolor ir viendo cómo se apagan, ir viendo cómo sufren, cómo les duele, cómo no es fácil irse del otro lado. Es como una frontera a la cual ellos ya están a punto de llegar y nosotros muchas veces tenemos que darles ese empujoncito para que lo pasen. ¿Cuánta gente que dice uno, híjole, cómo está aferrado a la vida? Es porque a lo mejor tiene un pendiente, a lo mejor todavía no se puede soltar, todavía aunque le demos ese, tratar de dar ese empujoncito espiritual de decir, vete a la luz, no te detengas, del otro lado, según la creencia que cada uno de nosotros tenga, vas a encontrar tal y cual, o si no tenemos ninguna creencia y somos ateos, bueno, pues también llévate los recuerdos de lo que
ten en cuenta lo que vas a dejar en cada uno de nosotros, ¿no? Dejar ir, soltar, no es nada fácil. Nunca sabemos cuándo. Parecería que los estamos condenando a, a la muerte. Entonces, nosotros si conocemos a ese ser querido, sabemos si ya está listo, si todavía no está preparado para hablar de todos estos temas. Pero yo les recomiendo que si todavía hay claridad de mente en esa persona que estamos acompañando, de ese moribundo, pues más vale que platiquemos de algunas cosas. Y si ya va por el camino de tener una enfermedad mental, hay que adelantar. En primer término, yo quisiera recordarles que hay un documento que se llama voluntad anticipada, que se puede firmar nuestro ser querido a cualquier edad, en cualquier momento. Y eso significa que si nos llevan a un hospital, no queremos que hagan estas acciones heroicas para prolongarnos la vida, que muchas veces lo único que se prolonga es la agonía. Entonces, hacer este documento que se tiene que llevar a un notario de voluntad anticipada, ustedes pueden bajar el texto de internet, ¿no? Es para esto, para que no prolonguen nuestra vida si estamos sufriendo, que no nos tengan ahí en un hospital cuando ya a lo mejor ni siquiera tenemos actividad cerebral, etcétera, ¿no? ¿Cuándo hacerlo? Cuando los médicos digan así muy honestamente, ¿verdad? Muy honestamente, si nuestro familiar ya no va a regresar a tener una vida mejor. Si está sufriendo muchísimo, si ya está de verdad eh, a punto de morir, ¿para qué lo retenemos? ¿No? Porque una persona puede comer artificialmente, respirar artificialmente y así tenernos con nuestro corazón bombeando pues el tiempo que sea. O muchas veces, bueno, no el tiempo que sea, pero a lo mejor si nos toca morirnos en una semana o en un mes, a lo mejor no tienen 6 meses, 9 meses, no sabemos. Entonces, hacer este documento se llama voluntad anticipada. También tener un testamento. Una señora decía, es que yo no tengo nada que voy a dejar. Pues no dejes problemas si tienes hijos, ¿no? A lo mejor tienes algunas cosas, todos tenemos siquiera un patrimonio, aunque sea pequeñito. Entonces, ¿qué queremos? Más si somos personas que tenemos hijos, a cualquier edad tenemos que hacer nuestro testamento, aunque no tengamos nada. Si nosotros nos morimos, ¿quiénes queremos que se queden, no, a cargo en la crianza de nuestros hijos? Es muy importante. ¿Qué queremos para cuando no estemos? Incluso hay que platicar con nuestros hijos o con nuestra gente querida o con nuestros hermanos. ¿Cómo queremos nuestro funeral? ¿Qué queremos? ¿Queremos que nos incineren? ¿Queremos que nos entierren? ¿Queremos que nos trasladen a alguna parte, etcétera? ¿Qué queremos hacer con nuestras cosas? ¿Cuál es nuestra última voluntad? ¿Verdad? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos estamos visualizando ya después de muertos? Hay gente que dice, a mí no me interesa, que hagan lo que quieran, yo ya estoy en otro lado. Pero hay gente que sí tiene esa última voluntad. Quisiera que se reunieran todos cuando me vieran moribundo, quisiera platicar con un médico, quisiera, no sé, ¿cuál es esa última voluntad? ¿Qué necesita una persona que está enfilada para irse? ¿Qué necesita una persona moribunda? En primer lugar, cariño y comprensión. Nada de que, y nada de que falsas esperanzas. Te vas a poner bien, no sé qué. Porque el moribundo sabe que se va a morir. No le podemos estar escondiendo absolutamente nada. El moribundo sabe que se va a ir. Entonces, cariño, comprensión, cuidados, también tratamientos paliativos, que si no alargan la vida, sí le hacen a uno estar mejor. Hay analgésicos que nos pueden quitar muchísimos dolores. No es necesario sufrir, aunque en unas religiones se dice que es purificar el alma, este sufrimiento. Hay ya muchos métodos para no sufrir, para quitar los dolores. Entonces, yo soy de la idea de que si puedes evitar un dolor, un sufrimiento físico, evítalo. Otra cosa que por lo que los moribundos sufren mucho es porque a lo mejor no se sienten perdonados o necesitan perdonar. Entonces, ¿quién es esa persona que tiene que venir? ¿Con quién tiene que hablar? Etcétera.
A lo mejor es alguien que ya no está en su vida, pero nosotros podemos hacer algo para que esté. Hablar por teléfono, pedirle que venga y hablar, a lo mejor quieren hablar en privado con un sacerdote, preguntarle si quieren los santos óleos, si son católicos, que se llama también la unción de los enfermos, y que no es necesariamente la unción de los enfermos para los moribundos, lo es también muchas veces para personas que quieren sanar de una enfermedad. ¿Qué necesita también un moribundo? Necesita aceptación, necesita que todos nosotros aceptemos su enfermedad, que no estemos haciendo nosotros también acciones heroicas, pidiéndole a los médicos. A mí una vez me tocó acompañar a una persona que su familia estaba prácticamente, toda su familia en el hospital. Estaban quitando el oxígeno. Yo decía, pues pasen de uno en uno, eran como 30 personas. Pasen de uno en uno, hablen con su mamá, era la mamá o la abuela del señor, con la esposa, hablen, díganle cada uno de lo que tienen de recuerdo hermoso de esa persona, de esa señora, muy linda. Esther se llamaba. Y así fueron entrando uno a uno, diciéndole, oye, abuelita. Y yo les decía, díganle cosas que son muy cotidianas, muy coloquiales, ¿no? Oye, abuelita, me encantaba tu pan ese que hacías con arándanos y con tal. Oye, abuelita, me encantaba, me encantó cuando me hiciste mi primer suéter. Oye, esposa, te agradezco todos esos hijos y toda la compañía que tú me diste y todo lo bueno y la aceptación que tuve. Y te quiero decir que a lo mejor te fallé en esto y en lo otro. Es difícil abrir el corazón, sobre todo porque pues no sabemos cuándo se van a ir. Pero aprovechemos cuando tienen claridad mental. Créanme que muchas veces ya no, ya es demasiado tarde. Y hacerles saber que su paso por la vida fue fructífera, eso que llaman los valles y los picos, ¿no? Los valles sería pues todo eso que a lo mejor sembraron y dejaron en el granero de la vida y quisieron y quieren que se conserve, y los picos fueron los logros que tuvieron. Híjole, todo ese amor que nos dejaron, cada uno de nosotros sabe y sabrá en su momento qué decirle a esa persona moribunda. Y acuérdense de decirle, vete a la luz y no te detengas. Es algo que creo que funciona mucho. A lo mejor ya estamos en una frontera, mamá, papá, hermano, amiga, estamos en una frontera a la cual ya no te podemos de aquí acompañar, pero sí que tú la vas a poder atravesar. Después de una plática en la que esas personas se sientan comprendidas, perdonadas, que hicieron mucho en su vida, que no fue en vano, créanme que se sueltan con alegría, con fe, etcétera, ¿no? Haciendo un recuento de lo que dejan en nuestros corazones y sobre todo platicando de los pendientes en la vida, qué quieren, qué esperan, qué les falta por vivir. Y bueno, pues hasta aquí me voy a despedir de ustedes. Recordemos que la ofrenda significa mucho, significa ese recuerdo, significa que los tenemos vivos en nuestros corazones, y ojalá que siga esta tradición tan hermosa. Les mando un abrazo muy cariñoso a nuestras amigas de Retos Femeninos, de Mamá Sola. Yo soy Julieta Lujambio, y para todas aquellas personas que están recordando a un muerto. Qué hermoso haber estado en la vida de alguien y que la vida de alguien siga estando en nuestro corazón. Pensar que aún el lugar en donde nosotros creamos en los que se encuentran están bien, siguen vivos, aquí adentro, en nuestro corazón. Hasta la próxima.